Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy, como estáis viendo en el título, os traigo un preguntas y respuestas de todas vuestras dudas sobre la búsqueda del embarazo. Hace unos días, creo que fue la semana pasada o así, en Instagram, que si todavía no me seguís por ahí, os invito a que os unáis, que estamos creando una familia de buscadoras muy guay, con mucha energía muy bonita. Bueno, pues os pregunté qué dudas teníais sobre la búsqueda del embarazo que quisierais que os contestara en un vídeo específico donde pusiéramos en común aquellas dudas que más se repetían entre vosotras, las que me dejasteis para este vídeo en concreto, y a partir de también he seleccionado algunas cuantas de las que me soléis dejar en mensajes privados, ¿vale? Porque bueno, me parece interesante ponerlas en común porque aparte de contestarlas por privado y demás, creo que puede ser interesante y que otras chicas pueden tener las mismas dudas. Así que bueno, este vídeo sirve para ponerlas todas en común y nada, y ya está. Bueno, antes de empezar quiero hacer un inciso y es que evidentemente yo os voy a contestar bajo mi experiencia, mi opinión subjetiva de lo que a mí me ha funcionado durante este año y pico de búsqueda, lo que yo he aprendido y demás, ¿vale? Pero yo no soy ni ginecóloga ni soy especialista y todas esas preguntas más técnicas no las he querido incluir en este vídeo. Ya os he contestado por privado y a todas os digo lo mismo, que yo al final sé lo que sé y esas preguntas ir a vuestro ginecólogo, que él mejor que nadie o ella os informará y os dará respuesta a todas esas dudas más técnicas, ¿vale? Pero bueno, yo he seleccionado aquellas que creo que sí que puedo responder, lo dicho, por mi experiencia y por lo que he aprendido durante este tiempo, ¿vale? Eso quería dejarlo claro. Y bueno, pues no me enrollo más y vamos a dar respuesta a vuestras preguntas. Bueno, yo como os he dicho, he seleccionado 10 preguntas, tampoco he seleccionado muchas más para que no se hiciera tampoco el vídeo muy eterno. Y ya me diréis qué os parece, pero me parece interesante hacer un vídeo de estos cada, no sé, cada X tiempo, ya lo iremos viendo, a lo mejor cada 2, cada 3 meses, según vaya recopilando nuevas preguntas que puedan resultar interesantes y que crea yo que pueden tener esa duda muchas más chicas, así las ponemos todas en común y puede ser interesante. Ya me diréis qué os parece la idea, pero yo creo que puede ser guay hacer este vídeo cada cierto tiempo, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. La primera pregunta que me deja una de vosotras es: ¿cómo se cuentan los días de PO? En mi caso fueron 2 días positivo y no sé contarlos. Vale, esta duda la tenéis bastantes chicas. A ver, es más fácil de lo que parece. Al final, la ovulación, cuándo se produce la ovulación exactamente, no se puede saber a no ser que nos hagan una ecografía y se vea cuándo se expulsa el óvulo y demás, ¿vale? Entonces, sin hacerse esa ecografía es imposible saber el momento exacto. Pero yo os voy a decir cómo lo hago yo, cómo contabilizo y lo que se suele aconsejar, ¿vale? A ver, cuando a vosotros os sale el primer pico, el pico de verdad, esto también lo voy a aclarar porque sobre qué se considera pico también soléis tener bastantes dudas todavía, aunque os he grabado ya varios vídeos y demás, pero es algo que a diario casi tengo alguna pregunta de este tipo. Vale, ¿qué se considera pico? Bueno, pues el test de ovulación se considera pico o positivo cuando la raya de test es más fuerte, se marca más que la de control, ¿vale? ¿Necesariamente se tiene que marcar más? Bueno, también podría ser pico si las dos líneas tuvieran la misma intensidad, ¿vale? ¿Cómo saber entonces cuál es mi pico? Bueno, pues al final, como su propio nombre indica, el pico, imaginaos el pico de una montaña, ¿vale? El pico de una montaña que sube, llegas al pico más alto y a partir de ahí ya desciende, porque si no, no sería el pico más alto, ¿no? Bueno, pues como digo, es más sencillo de lo que parece. Al final, para que sepáis qué es pico, tenéis que seguir haciendo test, ¿vale? Y en el momento en que ya, aunque sea mínimamente, baja un poquito más la intensidad en el siguiente test, ese anterior, ese habrá sido vuestro pico, ¿vale? Entonces, cuando tengáis ese pico, el test que se marque más y que ya a partir de ese ya se marque
aunque sea un pelín menos, ese es vuestro pico. El día siguiente al que veáis vuestro pico es teóricamente vuestro día de ovulación. Como digo, esto no se puede saber a ciencia cierta, a no ser que sea con una ecografía, pero lo solemos contabilizar así, ¿vale? Entonces, pico, día siguiente, día de ovulación, y día siguiente al día de ovulación es el 1 de PO, ¿vale? Y a partir de ahí ya 1 de PO, 2 de PO, 3 de PO, 4 de PO, etc. ¿Vale? ¿El test de ovulación puede salir varios días positivo? Pues sí, porque al final ese pico de la hormona LH se puede mantener. Normalmente se suele mantener bastantes horas, ¿vale? Entonces es difícil perderlo si ya os hacéis 2 tests al día. Por eso os recomiendo que cuando ya se empiecen a marcar más los tests, os hagáis 2 tests al día y así es difícil perderlo, porque es verdad que se suele mantener bastante tiempo, ¿vale? Pero bueno, cuando veáis ese pico, el primer pico que ya luego al siguiente ya desciende un pelín, aunque siga siendo positivo el test, al día siguiente ya es el día de ovulación, teóricamente, y al día siguiente del día de ovulación ya es el 1 de PO. No sé si me he explicado, pero yo creo que sí, espero que sí, y que ojalá esta duda ya se os resuelva, porque es verdad que a diario me soléis preguntar por esto, así que, bueno, ahí lo dejo y espero que se haya entendido. Vale, segunda pregunta. Una vez da positivo el test de ovulación, ¿cuándo es mejor hacer los deberes? ¿Seguido o esperar unas horas? Cuando os apetezca. Esto de verdad, ojalá hubiese una regla infalible, porque entonces sería muchísimo más fácil conseguir el embarazo, pero por desgracia no hay una regla escrita de cuándo es mejor hacer los deberes, así que al final la teoría dice que una vez os haga el pico, ese día en el que os sale el pico y al día siguiente, que es el supuesto día de ovulación, son vuestros 2 días más fértiles de esa semana fértil. Entonces, en ese momento podéis hacer los deberes cuando os apetezca. Ya digo, no hay una regla escrita, no, ojalá la hubiera porque sería mucho más fácil, como digo, pero no, al final los test de ovulación nos dan pistas de cuándo debemos hacer los deberes, pero ya en ese margen de 24-48 horas desde que sale el pico, cuando os apetezca. No os puedo decir más porque al final esto consiste en disfrutar, en estar a gusto, en disfrutar del proceso y al final, pues bueno, cuando el cuerpo os lo pida, cuando estéis más relajados y cuando hayan ganas y ya está. Vale, y en relación a la pregunta anterior, otra de vosotras me pregunta, ¿cuándo hiciste los deberes? Vale, entiendo yo que es en los 2 primeros embarazos. Pues bueno, lo acabo de mirar porque menos mal que me lo apuntó todo en la aplicación de Premom y así puedo decíroslo. En el primer embarazo hicimos los deberes el día antes del pico y el día del pico, ¿vale? Ahora estoy hablando de la semana sexy, de la semana fértil, por así decirlo. El resto de mes no lo cuento, pero en esa semana hicimos los deberes el día antes y el día del pico. El día de ovulación no hicimos los deberes. En el segundo embarazo hicimos los deberes el día antes del pico, el día del pico y el día de la supuesta ovulación, ¿vale? Los 3 días seguidos. Esas 2 veces fue lo que a mí me resultó, pero el resto de meses que no me quedaba embarazada lo he seguido haciendo más o menos igual, unos meses 2 días, otros meses los 3 días seguidos, otros meses incluso el día 1 de PO por si acaso la ovulación había tardado más y no ha resultado, así que al final, como digo, esto no hay una ciencia exacta, no hay una regla escrita, no hay nada infalible, así que como os vuelvo a repetir, cuando os apetezca. Y ya está. Al final, si tiene que sonar la flauta, va a sonar y da igual el momento exacto en el que hayáis hecho los deberes. Vale, cuarta pregunta. Una de vosotras me pregunta, ¿cuándo comenzó vuestra búsqueda oficial? Bueno, pues nuestra búsqueda oficial comenzó en diciembre del 2020, ¿vale? Porque, bueno, yo empecé en octubre del 2020 a tomar ácido fólico, empecé con los test de ovulación para conocer mis ciclos, porque mis ciclos eran súper irregulares, y ya en diciembre es cuando oficialmente, a principios de diciembre, bueno, cuando comenzó mi ciclo de diciembre, pues empezamos la búsqueda. Yo me quedé embarazada el 4 de enero y era el mismo ciclo, o sea, ese ciclo fue eterno. Yo pensaba ya que había perdido el pico, además estaba ya desanimada y demás, y a día 42 del ciclo, que yo ya había dejado de hacerme test y
y demás, porque es que ya lo daba por perdido. Yo ya estaba esperando que me bajara la regla y ya está. Bueno, pues había 42 del ciclo. Sentí todos los síntomas de ovulación, el flujo, me dolían los ovarios y me dio por hacerme un test de ovulación y salió súper positivo. Así que lo hicimos ese día, el día del pico, y el día anterior, porque es verdad que yo ya me había hecho un test porque notaba, como digo, los síntomas de ovulación y había salido ya más fuerte, pero no era pico, evidentemente. Pero bueno, yo hice los deberes por si acaso, por si sonaba la flauta, y al día siguiente me dio ese súper pico. Así que imaginaos, o sea, fue un ciclo larguísimo, eterno. Yo ya estaba desesperanzada y bueno, pues al final hubo suerte. Así que mi búsqueda oficial comenzó en diciembre del 2020. Quinta pregunta, una de vosotras me escribe y me dice: cuando lo haces todo y no llega al positivo, ¿cómo seguir o qué cambiar? Pienso que en algo fallo. Mira, no me acuerdo de quién me hizo esta pregunta, pero si me estás viendo ya te digo que, y bueno, todas las que estéis en ese lugar y penséis lo mismo, os digo que no estáis fallando en nada absolutamente. Al final, esto es cuestión de estadística, cuestión de probabilidad, y en cada ciclo que buscamos el embarazo, aunque hagamos todo lo que tenemos que hacer, aunque estemos controlando el ciclo con los test de ovulación, aunque hagamos los deberes en los días clave, etcétera, al final, por probabilidad, bueno, el porcentaje de probabilidad es verdad que varía un poco según la edad de la mujer, pero bueno, pongamos una media del 20%, ¿vale? Cada ciclo que nosotros buscamos el embarazo hay un 20% más o menos de probabilidades de que se consiga ese embarazo y un 80% de que no. Entonces, al final hay que normalizar que las cosas no siempre tienen por qué ser a la primera. De hecho, no es lo normal. ¿Que puede ser a la primera? Sí, a mí me ha pasado, pero también me ha pasado que no sea la primera, que sigan pasando los meses y que no llegue, y al final yo soy la misma, hago lo mismo y ya está, ¿no? Y hay que normalizarlo. No estás fallando en nada. Al final sí que es cierto que si esa búsqueda se alarga en el tiempo y pasan muchos meses, pues al final mi recomendación es que vayas a tu ginecólogo, porque él será el que decida si os tiene que hacer algún tipo de prueba o no, o si está todo, o si entra todo dentro de la normalidad, perdón. Pero bueno, esto sí se alarga bastante en el tiempo. Al final, creo recordar que las mujeres hasta los 35 años, lo normal es que tardemos hasta un año, y a partir de los 35 años se considera lo máximo para empezar a hacer pruebas 6 meses. O sea que al final un año es bastante tiempo, ¿vale? No sé tampoco qué edad tienes, no sé cuánto llevas intentándolo, pero bueno, si llevas mucho tiempo, ve al ginecólogo, porque al final a lo mejor os hacen algún tipo de prueba, se detecta el qué está fallando, si es que falla algo, y a lo mejor la solución es tan simple como recetarte otro suplemento, otras vitaminas o no sé, cualquier otro tipo de tratamiento, ¿vale? Pero como digo, es que hay que normalizar que los embarazos normalmente no llegan a la primera, y que hay un 20% de probabilidades de conseguir el embarazo en cada ciclo y un 80% de que no. O sea, es que es bastante diferencia. Así que paciencia, ánimo, fuerza, muchísima suerte y nada, y actitud positiva sobre todo. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuánto duran los síntomas de la ovulación? ¿Es normal tener 4 o 5 días de síntomas? Bueno, pues yo hablo desde mi propia experiencia y en mi caso sí, es normal, e incluso más días, ¿vale? Al final yo, con toda mi experiencia, con todo este tiempo que llevo buscando embarazo, desde, como digo, desde que empezó mi búsqueda oficial en diciembre del 2020, he llegado a la conclusión de que los ciclos que por lo que sea se han alargado más de la cuenta, porque como digo, mis ciclos son bastante irregulares. Desde que tomo Ovosiker es verdad que se me regularon bastante, pero bueno, antes habían ciclos de 40 y pico días, habían ciclos de 30 días, habían ciclos de 50, o sea, un descontrol. Y sí que llegué a la conclusión de que los ciclos más largos
cuando la ovulación tardaba más en llegar, también esos días de síntomas de ovulación también se alargaban y al final eran más, ¿vale? Yo recuerdo que cuando estaba buscando el primer embarazo, que como os digo, ovulé el día 42, llevaba ya muchos días atrás con síntomas. Lo que pasa que, bueno, es verdad que eran síntomas leves y demás, pero a lo mejor me tiré 2 semanas. Y claro, yo me hacía test de ovulación y veía que no subía y tenía síntomas y entonces me desesperaba un poco y decía, pues igual ya he perdido la ovulación y ya está, y a lo mejor es que me duran estos síntomas más días de la cuenta y demás, y de hecho dejé de hacerme hasta que ya esos síntomas fueron increciendo y ya me dolían bastante los ovarios, el flujo era cada vez mayor y ya fue cuando me dio por hacerme otra vez test y ya vi el pico, pero a lo mejor estuve como 2 semanas notándome síntomas de ovulación, o sea que yo he llegado a la conclusión de que en mis ciclos más largos también he tenido muchos más días de síntomas. Eso es mi experiencia, ¿vale? Entonces, si tenéis más de 4 o 5 días de síntomas, yo lo considero perfectamente normal, o sea, si el resto del ciclo, si vuestra ovulación, todo es normal, ¿vale? Otra cosa es que ya notaréis otras cosas raras y entonces pues ir al ginecólogo de cabeza y comentárselo, pero sí, en mi caso es normal. También he tenido de menos síntomas, o sea, esto depende un poco de cada ciclo y de la duración de cada ciclo, pero sí, puede ser normal perfectamente. Vale, otra de vuestras preguntas es, ¿se puede quedar embarazada con la regla? Bueno, pues sí, te puedes quedar embarazada con la regla. Es raro, pero no es imposible. Al final depende de la duración de tu ciclo, ¿vale? En mi caso es imposible, porque con estos ciclos tan largos y además yo siempre suelo ovular en torno al día 18-20 del ciclo, dependiendo. O sea que imaginaros, ¿no? Desde que termino la regla hasta que ovulo pasan muchísimos días y en mi caso sería prácticamente imposible quedarme embarazada teniendo la regla. Pero hay chicas que tienen ciclos muy cortitos y prácticamente cuando todavía están manchando, cuando todavía tienen la regla, a los 2-3 días como mucho ya les sale el test de ovulación positivo, ya les sale su pico, ¿vale? Esto es porque tienen ciclos cortísimos y están prácticamente saliendo de su regla y ya están ovulando, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿te podrías quedar embarazada con la regla? Sí, perfectamente, porque al final si tú tienes relaciones sexuales cuando todavía estás con la regla, en estos últimos días de regla, ten en cuenta que los espermatozoides pueden durar hasta 5 días vivos, ¿vale? Entonces hasta 5 días pueden quedarse ahí esperando al óvulo y si ovulas en los próximos días después de tu regla, en 2-3 días después de tu regla, que me consta que hay mujeres que tienen ese tipo de ciclos tan cortitos, perfectamente te podrías quedar embarazada, ¿vale? O sea que depende un poco de la duración del ciclo para que exista probabilidad o no de quedarse embarazada teniendo la regla. Vale, otra pregunta es, si estás embarazada, ¿sale sí o sí un test de ovulación positivo a partir del día 10 de PO? No, rotundamente no. ¿Que puede ser? Sí, por supuesto, pero que puede ser que no, por supuesto que sí. Mirad, al final lo de los test de ovulación y la predicción del embarazo, yo os hablo desde mi experiencia, ¿eh? Para mí es un poco trampa. Porque es verdad que cuando yo he estado embarazada y me he ido controlando los días previos a hacerme el test de embarazo con test de ovulación, sí que es verdad que he notado que cada día iban creciendo un pelín más, pero eran subidas muy progresivas y muy poquito a poco. Al final, cuando yo realmente he visto un test de ovulación positivo habiendo embarazo, es cuando el test de embarazo ya me daba positivo, claro, ¿vale? Hasta entonces no me daban los test de ovulación positivos como un pico, ¿vale? Por decirlo, como la línea de test más fuerte o igual que la de control. O sea, eso me ha pasado cuando ya los test de embarazo eran positivos y no había dudas de que eran positivos. Entonces, si un test de ovulación no te da positivo a día 10, ¿significa que no estás embarazada? No. Al final, cuando ya segregamos la hormona del embarazo,
es cuando ya ha habido la implantación y todo eso, ¿vale? Entonces el cuerpo ya empieza a segregar esa hormona que es la que recoge o la que identifican los test de embarazo y la que también pueden reconocer los test de ovulación porque comparten la hormona LH con la HCG, comparten, a ver, esto de verdad no es nada técnico y lo estoy explicando como con mis palabras, pero es verdad que comparten cierta parte, ¿vale? No sé explicarlo, pero comparten. Entonces los test de ovulación sí que pueden detectar esa hormona. Pero como digo, bajo mi experiencia, a mí me lo han detectado ya súper bien. Cuando los test de embarazo también lo detectaban antes, no. Es verdad que han habido subidas progresivas antes del test de embarazo positivo, pero no eran tampoco muy evidentes y al final sí que he comprobado también que los meses donde no estaba embarazada, antes de que me bajara la regla, también experimentaba una subida poquito a poco de ese test de ovulación. Entonces al final, como digo, es un poco tramposo porque te puede llevar a hacerte ilusiones, a hacerte falsas esperanzas y luego que te baje la regla. Entonces esto es peligroso. Y como digo, a día 10, no sé por qué tenéis como esa franja del día 10, que si a día 10 no sale nada es que no estáis embarazadas, o bien del test de ovulación o bien del test de embarazo. Y no es cierto, al final en mi primer embarazo sí que vi el test de embarazo positivo a día 10, pero en el segundo hasta el día 12 no empezó a marcarse nada. Esto depende de cuándo ovuléis, porque a lo mejor ovuláis más tarde de lo que habéis calculado con vuestro pico y demás. Y aparte del día de la ovulación, que puede retrasarse, luego también depende de cuándo se implanta, ¿vale? El óvulo fecundado en vuestro útero. Entonces, esa implantación también puede ser más tardía de lo que pensáis y a lo mejor hasta día 12, 13, incluso 14, que ya sería como el día de la falta, por así decirlo, a lo mejor no estáis segregando esa hormona, entonces no lo pueden detectar los test de embarazo ni los test de ovulación, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado porque dependen de muchos factores, ¿vale? O sea, que un test de embarazo o de ovulación no salga positivo a día 10 no tiene por qué ser un test negativo. Puede ser un falso negativo y que días después ya os haga positivo, ¿vale? Y lo mismo, o sea, al revés, si un test de ovulación se va marcando más progresivamente, hay que tener cuidado, hay que ser prudente porque también puede tener esa subida cuando os va a bajar la regla y os hacéis falsas ilusiones y luego viene el bajón, así que yo soy bastante prudente con lo de predecir los embarazos con los test de ovulación porque bajo mi experiencia no ha sido tampoco nada infalible, nada súper evidente. Así que tened cuidado con eso porque luego el bajón es más grande. Bueno, pues vamos ya con la penúltima pregunta. Y una de vosotras me pregunta, después de tus 2 pérdidas, ¿te vino la regla bien, con normalidad? Pues bueno, a ver, mi primera pérdida fue una interrupción del embarazo, como os conté, en la semana 21 y bueno, pues al final fue un parto vaginal, después después de ese parto, como cualquier parto, estuve manchando durante bastante tiempo y luego, pues bueno, después de la famosa cuarentena y demás que te explican, pues recuerdo que sí que me bajó la regla con normalidad. Pero bueno, como todavía no íbamos a buscar porque todavía no se podía buscar y aparte estábamos pendientes de las pruebas, de los resultados de las pruebas y demás, pues tampoco hice mucho caso a esos ciclos, pero yo recuerdo que la regla sí que me bajó, como digo, después de toda esa cuarentena y después de estar manchando durante bastante tiempo, sí que me bajó la regla con normalidad. Ahora, después del segundo aborto, que eso sí que fue un aborto con pastillas en la semana 8, la regla me vino con normalidad, la recuerdo más fuerte de lo habitual, pero bueno, el ciclo siguiente del aborto no lo controlé mucho porque no estábamos buscando, todavía no estábamos preparados y no me hice test de ovulación, ni me estuve analizando síntomas ni demás, entonces no tengo nada apuntado de ese ciclo. Pero el ciclo de diciembre, que ya fue el siguiente y ya empezamos a buscar oficialmente, después de ese aborto, sí que recuerdo que fue un ciclo súper raro, no encontré pico en todo el mes,
Tampoco noté esos síntomas tan característicos de ovulación que yo sí que noto cada mes, así que fue un ciclo rarísimo. La regla la recuerdo ya normal, pero fue un ciclo muy raro y a partir de ese ciclo fue cuando ya empecé a tomar Ovocicare y ya llegó todo a la normalidad, volvió todo a la normalidad con su pico de ovulación, con sus síntomas y todo ya fenomenal. Así que la regla me vino con normalidad después de esa vez, más fuerte de lo habitual, y los ciclos se me descontrolaron hasta que empecé otra vez con Ovocicare. Y bueno, llegamos ya a la última pregunta de este vídeo. Me dice una de vosotras: mis ciclos son siempre de 28 días. Si al día 14 del ciclo todavía no me ha salido pico en el test de ovulación, ¿lo he perdido sí o sí? Vale, no, ¿vale? También no, rotundamente no. ¿Puedes haberlo perdido? Puedes haberlo perdido, pero bueno, es raro. Si te vas haciendo 2 al día, como digo, es raro porque el pico suele mantenerse bastante tiempo. Pero bueno, aún así, ¿podría ser que lo hubieras perdido? Sí, podría ser, pero podría ser y seguramente no lo hayas perdido porque, a ver, el ciclo menstrual idílico de libro y perfecto es el que tiene 28 días y se ovula justo a la mitad, que sería alrededor del día 14. Eso sería el ciclo perfecto. Ahora, partiendo de la base de que no todas las mujeres tenemos ese ciclo perfecto, aunque tus ciclos duren 28 días siempre, puede ser que ovules más tarde y por tanto tu fase lútea sea más cortita, ¿vale? En ese caso tendrías que seguir haciéndote test hasta que te salga el pico y una vez te salga el pico, ver cuándo te baja la regla, si es que no te quedas embarazada, evidentemente, y controlar esa fase lútea, ¿vale? Porque es verdad que si la fase lútea resulta muy cortita, se entiende una fase lútea corta la que dura menos de 10 días, dura 10 o menos días, ¿vale? Entre 10 y 16 es lo normal. Lo que suele ser más común es una fase lútea de unos 14 días, pero entre 10 y 16 se consideraría óptimo, se consideraría normal, pero todo lo que baje de 10 días sería recomendable que fueras a tu ginecóloga o a tu ginecólogo, perdón, porque es posible que se dificulte el embarazo, porque al final si la fase lútea es muy cortita es como que el cuerpo, aunque haya fecundación, el cuerpo no da tiempo a que haya implantación, entonces sí que puede ser que se dificulte. No es imposible quedarse embarazada, pero pueden haber más dificultades, por tanto habría que controlar de cuántos días estamos hablando que dura tu fase lútea y si es muy cortita ir al ginecólogo, porque probablemente te envíe a administrar progesterona para alargar esa fase lútea y de esta forma aumentar las probabilidades de embarazo, ¿vale? Entonces, perfectamente puedes tener un ciclo de 28 días y ovular más tarde del día 14, ¿vale? Porque al final, desde que ovulas hasta que te baja la regla es lo que se llama la fase lútea y esa fase lútea puede ser más cortita de lo normal y habría que controlarlo. Y bueno, pues hasta aquí las primeras 10 preguntas de este vídeo de preguntas y respuestas sobre la búsqueda del embarazo. Como digo, ya me contaréis en comentarios y me diréis qué tal, si os gustan este tipo de vídeos y si os gustaría que hiciéramos este tipo de vídeos cada cierto tiempo. A mí la verdad es que me parece bastante interesante porque, como digo, son preguntas que normalmente me soléis hacer casi a diario y os las contesto por privado, pero luego pienso, ostras, es que estas preguntas las tienen también más chicas y puede ser interesante ponerlas como en común en un vídeo, así que bueno, pues se me ocurrió la idea de hacer este vídeo. Muchísimas gracias a todas las que participasteis, tanto en la cajita de preguntas y respuestas que os dejé en Instagram como por mensajes privados que me habéis enviado vuestras preguntas durante estos días. Y nada más, así que ya os contaré por Instagram cuando hacemos un nuevo vídeo de estos para que volváis a dejarme vuestras consultas y pueda responderos. Y nada más, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por verme, os envío un beso enorme como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo.